Voy a leer la Reina Valera. Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y estamos en un tiempo donde yo creo que veremos las promesas de Dios cumplirse. Creo que muchos de nosotros caminamos bajo una promesa. Me gusta esta canción que cantamos mucho que dice, sé que va a haber un buen futuro, sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario es oportunista, viene a decir que no puedo más, estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que yo vencí, así como Jesús venció, heredero de victoria. Dice, yo sé que camino bajo una palabra, yo sé que camino bajo una promesa. Y a veces subestimamos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, porque allí se encuentran las promesas de Dios. Es en la palabra donde se encuentran las promesas de Dios que nos sostendrán en los días de dificultad, que nos sostendrán. Y muchas veces creemos que lo que necesitamos es el ánimo correcto, y es verdad, es necesario. A veces creemos que necesitamos fe, pero una fe que tiene más un sentido en un optimismo que en un sentido real. Y en realidad lo que muchos de nosotros necesitamos para vencer es una promesa y aferrarnos a ella. Aferrarnos a una palabra que nos pueda sostener en los días de dificultad. Porque la Biblia no solo contiene historias, contiene promesas que hablan sobre un futuro para nosotros y nuestra casa. Y es en ella donde nosotros debemos fijar nuestra mirada, es en ella donde nosotros debemos de confiar y creyendo que su palabra se cumplirá. Porque dice su palabra que sus promesas están en el sí y en el amén. Y esas promesas están para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero de nosotros necesita una fe, necesita sobre todo un conocimiento. Porque no podemos creer en lo que no conocemos. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos tener fe en algo que desconocemos? ¿En qué podemos aferrarnos en los días de dificultad? La promesa de Dios son aquellos prometimientos que Dios hace para nuestra vida, para que en los días de dificultad nosotros sepamos que hay algo más allá que nos está esperando detrás de ese problema, detrás de esa situación. Y quiero decírselo hoy, detrás de lo que usted está viviendo está el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer con su vida. Detrás de lo que usted está pasando, pero ciertamente, ¿qué nos sostiene en aquellos días? Debe de sostenernos una palabra. Debe de sostenernos una palabra que genera en nosotros una dirección hacia dónde creer, hacia dónde o cómo vivir. Porque las promesas de Dios están para eso. El hombre nació en el Edén. Adán y Eva estuvieron en el Edén y cometieron errores, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pablo Londra lo dice, como Adán y Eva, ¿no? Tengamos nuestro pecado. Y parece ser que el diablo los quería sacar del Edén. Los quería sacar del lugar donde Dios los había puesto. Los quería sacar del lugar de su propósito. Los quería sacar del lugar del sueño de Dios. Pero aunque parecía ser que el diablo estaba cumpliendo su objetivo, lo que no sabía, que estaba sacándolos del Edén, pero también estaba metiéndolos dentro de una promesa. Porque ahora que ellos caen en Génesis capítulo 3, Dios les hace una promesa.
Y les dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y será herido en el calcañar. Y hay una promesa de redención, hay una promesa de restauración. Aunque te equivocaste, aunque tomaste malas decisiones, aunque elegiste el árbol que no debías elegir, tengo una promesa contigo. Llegará el día donde vencerás a la muerte. Enviaré a mi hijo para que triunfe sobre la muerte y la vida eterna será de ustedes. Qué impresionante que incluso para aquellos que se sienten caídos, para aquellos que se sienten fuera del propósito, hay una esperanza, hay una promesa. Y a veces nos podemos sentir lejos de Dios, nos podemos sentir lejos de todo lo que nosotros querramos desear, pero qué bueno si hoy podemos estar cerca de una promesa. Qué bueno si hoy podemos estar cerca de la palabra. La promesa llega para cuando el hombre estaba en su peor momento. No llega la promesa cuando el hombre estaba en su mejor momento. No, la promesa, las promesas, ¿saben cuándo se conocen? Cuando estamos en nuestro peor momento. Yo probablemente creo que usted debe haber leído muchas veces el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando usted lo lee y usted está sintiendo que le falta, qué diferente se hace ese salmo, ¿no? Y declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, puede decirlo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted está declarando una promesa de Dios, más allá de su situación, más allá de su circunstancia. Eso es una promesa, y las promesas de Dios llegan para los peores momentos de nuestra vida. ¿Qué nos sostiene en los tiempos de dificultad? Porque las promesas de Dios nos sostienen en los desiertos, nos sostienen en los días difíciles, nos sostienen en los días de crisis. Porque habrá momentos que no tendremos fuerzas, pero tendremos una promesa. Habrá momentos donde no tendremos salud, pero tendremos una promesa. Habrá un momento que probablemente los que amamos no estarán a nuestro alrededor, pero tendremos una promesa. Cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Cree en Jesús, tú y tu casa serás salvo. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos se toman de esa promesa? Dice: así como Josué lo declaró, yo lo declaro también. Y esa promesa es la que me sostiene, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando nuestra vida carece de promesa, cuando nuestra vida carece de palabra de Dios, realmente carece de propósito en medio de nuestras dificultades. Porque qué bueno saber que aunque estés viviendo días difíciles, Dios se glorificará. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice su palabra. Hay una promesa que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Algunas cosas, todas. Y esa es la promesa. Aunque creo que me estoy yendo mal, aunque parece que me está yendo mal, yo estoy confiando, me está yendo bien. Algo está por suceder, algo se está gestando en el mundo. Aunque pase por esta leve y momentánea tribulación, un peso de gloria se está acelerando sobre mi vida. Porque los procesos vienen a transformarnos, pero también las promesas de Dios vienen a incentivar nuestra fe, vienen a hacerla crecer. Y esas promesas no pueden estar lejos de nosotros. No pueden estar lejos de nosotros. Nosotros necesitamos las promesas de Dios en nuestra vida. Y no hay manera de conocer las promesas de Dios si no es conociendo su palabra. Y muchos de nosotros tenemos muy poca relación con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos debe de sostener, es el maná. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestras promesas. No podemos vivir de refranes de TikTok. No podemos vivir de versículos bíblicos tocados de oído. Sino que nosotros tenemos que tener una convicción basada y segura de lo que creemos. Porque usted no puede decir como dice el pastor Mario, como dice el pastor Denis, como dice el pastor no sé quién sea, que usted vea. No, la palabra de Dios dice: cree en Jesús y mi casa será salva. No lo dice ningún hombre, lo dice la palabra de Dios. Y yo no puedo andar tocando de oído algo tan importante para lo que es mi vida. Porque la palabra de Dios es lo que legitimiza mi fe. Dice la Biblia: decirle al justo que le va a ir. ¿Cómo le va a ir a usted? Claro que le va a ir bien, pero no es optimismo, es palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos lejos del conocimiento de la palabra de Dios, somos totalmente vulnerables a lo que el enemigo o las situaciones pueden hacernos.
Pero cuando un hombre conoce la palabra de Dios, cuando un hombre conoce sus promesas, se levantará la misma muerte y usted le dirá: por un camino viniste, pero por 7 te vas, en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia que mayor es lo que está en mí que lo que está en el mundo. La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que está dentro de uno. ¿Cuántos dicen: ese espíritu está dentro de mí? Y viene la muerte y vienen las situaciones, pero dice: diga al débil, fuerte soy. Y uno comienza a activarse porque conoce la palabra. Dice la gente que conoce el derecho, que no hay persona más libre que aquella que conoce sus derechos. No hay persona más libre que aquella que conoce qué le corresponde y qué no. Recuerda esos abogados medio caranchos que andan por ahí dando vuelta, ¿no? Que andan buscando a ver de dónde. Porque si no, vos desconocés, pero eso es una demanda, ¿no? Ahí donde vos desconocés algo que sucedió, capaz el abogado ve dinero. Y están viendo, ¿no? Nadie se cayó en el colectivo, ¿no? Tengo un abogado, no, mentira. Conocer nuestros derechos nos hace vivir libres. No puedes venirme a apurarme. Y a veces cuántas circunstancias nos están apurando porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Cuántas situaciones nos vienen a apurar y nos vienen a meter el pecho, perdónenme la expresión. Pero cuando usted se para con la palabra de Dios, cuántas situaciones le han venido a querer hablar de dónde y hacia dónde están yendo sus hijos. Pero usted viene con la palabra de Dios, le dice: mi casa será llamada casa de sacerdotes, mi casa será llamada casa de oración, mi casa será llamada casa de victoria, mi casa será llamada casa de redención. Y usted comienza a hablar con la palabra de Dios. Pero cuando no tenemos palabras, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Somos vulnerables a todo lo que el proceso quiere buscar para destruirnos. Claro que los procesos muchas veces se levantan para fortalecernos, pero el diablo quiere destruirnos. Pero cuando usted tiene palabra de Dios, usted se sostiene. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó su gloria eterna, después de haber padecido un poco del tiempo, Él nos perfeccione, Él nos afirme, para decir: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tener la palabra de Dios y declararla. Comience a declarar la palabra de Dios. Comience a hablar de ella. Se levanta el enemigo. Tome una actitud de fe. Proclame las promesas de Dios. Proclame las promesas de Dios. No podemos desconocer la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay para todo, hermano. En la palabra de Dios hay promesas, hay consejos para todo aquello que usted esté viviendo. Una de las primeras promesas que aprendí fue la primera promesa con demanda. ¿Saben cuál es la primera promesa con demanda? Honra a tu padre. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días te sean prolongados y en todo te vaya bien. Wow. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted quiere tener días largos? ¿Quiere vivir muchos años? Honra a sus padres y a su madre. Yo entiendo todo de Mirta Legrand, de unos padres increíbles, Mirta, ¿no? Honra a tus padres y a tu madre. Y recuerdo y no me lo voy a olvidar más. Y fíjese qué importante es la palabra de Dios en nuestra. Yo no aprendí este versículo bíblico de Deuteronomio 5:16. No lo aprendí en el IBRP, el Instituto Teológico. No lo aprendí. ¿Sabe dónde yo aprendí este pasaje bíblico? ¿Quiere que le diga dónde lo aprendí? En la escuelita bíblica. En la escuelita bíblica aprendí esto. Aprendí que si yo honro a mi papá y a mi mamá, me va a ir como bien. Y eso lo promete ¿quién? Dios. Desde niño, fíjese lo que hace la promesa en un niño. Creerlo, vivirlo. Hay que aprenderla. Traiga a sus hijos a la escuela bíblica para que aprenda la palabra de Dios. Yo aprendí que Dios me amaba en la escuelita bíblica, ¿no? Capaz usted ya vino grande para la escuelita bíblica, ¿no? Pero sus hijos no. Porque ahora capaz dice: yo puedo hacer la escuelita bíblica. No, es para los niños. Pero me acuerdo que en la escuelita bíblica me enseñaron que decía: Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, Dios es amor. Busca y lo verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahora les gusta, pero ¿saben qué? Tener un niño 24 horas cantando la cancioncita esa. Pero eso es lo que hace. Ahora a mí nadie me puede decir que yo puedo hacer algo para que Dios me deje
de amar. Porque su promesa está en que Él dice que el valor del amor, el significado del amor ha estado en que Él nos amó primero y que Dios es amor. No, es que, ¿sabes qué? Pecaste. Y como pecaste, ahora Dios te va a dejar. No, la Biblia dice en Timoteo que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Y cuando el diablo te quiere venir a engañar para que abandones el propósito, para que dejes los sueños de Dios, para que abandones las promesas, hay otra promesa que te sostiene. Otra promesa que dice, no sé lo que el diablo dice, pero Dios dice que estoy más cerca de ver el milagro en mi vida. Estoy más cerca de ver el milagro en mi casa. Créalo. Es un tiempo de promesas cumplidas. Y yo soy de los que creen que lo que comienza por la cabeza va hacia ¿dónde? Hacia el cuerpo. Y sin duda para nosotros como familia lo que estamos viviendo es un tiempo de promesas cumplidas. Es un tiempo de promesas cumplidas. ¿Y por qué no creer que este es un tiempo para toda la iglesia de promesas cumplidas? Un tiempo para poder avanzar. Las promesas son nuestro alimento en los días de dificultad. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 50. Yo lo voy a buscar también. Salmo 119, 50. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así. Versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mí, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. En ella he esperado. Espera en la palabra de Dios. Ciertamente se cumplirá. Y eso es lo que te va a mantener con vida. Te va a mantener firme. Qué bueno conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que enamorarnos de ella. Una de las primeras cosas que hago todos los días al despertarme es leer la Biblia. Qué increíble, ¿no? Hay gente que lo primero que hace va, viste, a leer el horóscopo, ¿no? Ayer salió el tema, ¿y vos de qué signo sos? No, ¿y vos de qué signo sos? No, y yo le digo, yo soy de Leo. Pero los de Leo no creemos en esas cosas. La gente buscando, quiere conocer su futuro, lea la palabra de Dios. Hay una serie que me gustaba mucho, se llama El Patrón del Mal, ¿no? Es la serie de Pablo Escobar, ¿no? Y comenzaba la serie siempre diciendo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando nosotros conocemos nuestra palabra, nosotros estamos condenados a que nos vaya bien. Conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre. Y cuando nosotros miramos la historia, vemos los errores de la historia en la Biblia, decimos, yo no voy a cometer esos errores. Yo no voy a ir detrás de los Baales como todo el tiempo el pueblo de Dios iba detrás de dioses paganos. Yo voy a ir ante aquel Dios que ha creado los cielos y la tierra. David dijo, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de quién viene? De Jehová. Él es mi socorro. Dice la Biblia que Él es nuestro socorro, Él es nuestro oportuno socorro. ¿Cuántos creen que en estos días verán la mano de Dios socorriendo su vida? Qué bueno cuando, me gusta mucho este versículo, dice, y asió de mí, ¿no? En el versículo cuando Pedro se estaba ahogando, la promesa tiene eso, te salva. Encontré una promesa que me sostiene. Mire, hace un tiempo, varios años ya, qué grande la copa. Hace un tiempo ya, capaz 2015, 2016, ¿qué quedó? Qué lejos quedó 2016, ¿no? Parece que está más acá, pero no hace como 10 años. Estaba venciendo la lucha con los ataques de pánico, ¿no? Un momento muy difícil en mi vida.
¿Cuántos han experimentado ataques de pánico, ansiedad y demás? Wow, la gran mayoría. Y se transformó en un proceso muy difícil para mí, donde no había manera de poder salir humanamente, creía yo. Iba a los médicos, iba a los profesionales, mi familia quería ayudarme, no podía. Mis papás estaban, mi familia estaba, pero no podía salir de allí. Y hubo un momento en que Dios comenzó a transformar mi vida por medio de la palabra de Dios. Y recuerdo que la palabra de Dios se transformó en una promesa para mí. Y lo único que me sostenía la noche, cuando yo, la idea más frecuente que tenía la noche por el tormento que vivía era el suicidio. Porque quería terminar con lo que estaba, decir, ¿y esto cómo se sale de este lugar? Pero recuerdo que en ese tiempo comencé a leer la palabra de Dios de manera diferente. Y muchos en los momentos de dificultad no leemos la palabra de Dios, sino que estamos desesperados buscando soluciones, pero no vamos al primer lugar, que es la palabra de Dios. Y recuerdo que un día estaba aquí, por este lugar, un poquito más allá quizás, y estaba mal, estaba viviendo un tiempo difícil. Y viene Dori, ¿no? Yo estaba mal, angustiado. Se ve, creo que ella había pasado por ese pasillo de valle de sombra de muerte, horrible. Y me dijo, te quiero compartir una promesa que me ha sostenido en esos días. Y me dijo, Job, creo que era Job capítulo 11, versículo 16, que dice, si no permitieres que en tu casa se more la injusticia, ¿sí? Levantarás tu rostro de toda... Lo voy a buscar, hermano. ¿Me deja? Así usted lo guarda también, porque le voy a regalar una promesa. Una promesa que yo tomé para mi vida. Job capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tiene? Job capítulo 11, versículo 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, te será como la mañana. Tendrás confianza porque mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Wow. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese pasaje? Y yo leía ese pasaje, decía, si yo saco el pecado, si yo quito esto que está malo, si yo saco el temor, voy a comenzar a levantar mi rostro. Y ¿sabe qué? Esa palabra se ha cumplido. En esa palabra estoy caminando hoy. Le voy a decir algo, el cumplimiento termina siendo más grande que la promesa. Porque yo decía, qué bien me voy a sentir cuando pueda vencer esto. No, ni imaginaba lo bien que se siente cuando uno puede decir, Dios fue fiel, he entrado el tiempo nuevo, he entrado la tierra prometida. Y recuerdo que en esos días me tomé del Salmo 118, que dice, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Dios. Y esa promesa era la que hablaba mi vida, y era la que estaba, y comencé a declarar la palabra. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y el diablo venía y atacaba. Pero yo estaba luchando con los ataques de pánico. Pero recuerda, escuche este. Capaz usted se acuerda de esto porque lo he contado. Pero comienzo a vencer los ataques de pánico. Los comienzo a vencer, me comienzo a sentir bien, demás. Y un día nos vamos a tomar unos días con mi familia a Carlos Paz, ¿no? Entonces mi papá me pide a mí con Andy que vayamos a hacer una compra del disco ahí que está en la avenida principal de Carlos Paz. Vamos al disco. Yo agarro el carrito y le digo, Andy, anda a buscar el pan lactal. Así que Andy va a buscar el pan lactal, yo voy en el carrito, me estaba sintiendo que estaba venciendo, me sentía fuerte, me sentía seguro. Digo, Dios está haciendo cosas grandes, estoy saliendo adelante. Yo creo ya que los días oscuros quedaron atrás. Y estaba ahí, de repente aparece una mujer con un bebé en brazos, como en medio de la nada. Me mira, me señala
y me dice, te vas a morir joven. Nadie va al disco a que le digan eso, ¿no? Pero en esos días había leído Isaías, pero no sabía lo que había leído. Y en ese momento lo que atiné a decirle fue: desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es Dios. Y no hay quien pueda arrebatar de su mano lo que Él ya ha tomado. Diablo, cuando estaba en el mundo podrías haberme hecho daño, pero ya es tarde. Estoy dentro de las manos de Dios. ¿Sabes qué? Manotón de ahogado. Yo y mi casa veremos la gloria de Dios. Mi vida cumplirá su propósito. Pero imagine usted que esa situación me sucede, pero no tengo un amparo. Esa situación me sucede, mas yo no tengo una palabra de cómo contrarrestar ese ataque. Probablemente podría haber vuelto a un desierto aún más fuerte del que había pasado. Y es allí porque por eso es que nosotros andamos de mal en peor. Porque se levantan situaciones cuando estamos saliendo, se levantan situaciones y retrocedemos porque desconocemos lo que es la verdad. Y el diablo nos engaña, nos manipula. Mentira del diablo. Yo voy a servir a Dios. Mentira del diablo. Vamos a salir adelante. Mentira del diablo. Mi casa va a prosperar. Mentira del diablo. No me voy a separar. Mentira del diablo. Voy a ser sano. Eso tiene que ver con una convicción profunda, no de tocar de oído lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, estoy seguro, hermano. Aunque el diablo diga que no, yo estoy seguro. Las promesas deben de sostenernos. Porque conocer la palabra produce libertad. Produce libertad. Conozca la palabra. La palabra de Dios la va a sostener en los días difíciles. Amo entrar a algunas casas, a hacer visitas y demás, y lo primero que encontrarme es con esos cuadros que tienen versículos bíblicos gigantes, ¿vio? Que entras a su casa, entras y está ahí el versículo de Josué que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y voy a decir: esa es la palabra que guía mi casa, pastor. Esa es la palabra que creemos. No, tienen versículos bíblicos. ¿Se acuerdan los imanes que iban en la heladera? Ya no sé si, pero me acuerdo que antes en la librería te vendían el imán con el versículo bíblico. No. Y decía: la gula es un pecado capital, para ponerlo ahí en la heladera. Ese también lo vendían. Yo soy la época cuando en las librerías vendían la varilla para corregir al hijo. Eso era, hermano, pasar por esa parte de la librería. ¿Usted sabía eso? De peores momentos oscuros Dios nos ha librado, hermano. ¿Quién se ocurrió vender una varilla, no? Para corregir al niño. Ahora, si usted quiere, haga pedido en la librería arriba, ¿sí? Hay promesas para todo, hermano. Crea la promesa. Crea, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, búsquelo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. Dios suplirá para esa tarjeta. Dios suplirá para este mes. Dios suplirá para el alquiler. Créale a Dios, esa es mi palabra. No se angustie, no se afane. Diga: estoy creyendo que Dios sorprenderá mi casa. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él va a suplir. Todos pasamos por momentos de necesidad, por momentos de crisis financiera. Esta palabra, tatúese. No se lo tatúe, por favor. Pero mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, tómese. Pero ¿qué dice? No lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, vas a tener que volver, no, vas a andar y sacar un préstamo en Mercado Pago, que esto, que lo otro, deuda para pagar, deuda. No, Dios te va a sorprender en estos días. Espera en Dios, porque mucha gente tiene más confianza en tarjeta naranja que en Dios. Hay mucha gente que tiene más confianza en los prestamistas, en algún colombiano, que en Dios. ¿Por qué no confías en Dios y decís: yo sé que en estos días Dios me va a sorprender?
Dios va a enviar. Escuche lo que sucedió. Dijo, tengo un discípulo. Escuche, esto es totalmente ridículo, porque la fe nos hace hacer cosas ridículas. Un discípulo que le vengo diciendo, ¿estás siendo fiel en tus diezmos? No, pastor, me cuesta. Es que estoy viviendo. Es que por eso, créele a Dios. Probalo a Dios. Y es más, te digo, si no te va bien, no vuelvas nunca más a la iglesia. ¿En serio? Sí, le digo. Créele a Dios. Dios te va a bendecir. Entonces, ¿qué sucede? Estaba muy mal económicamente, pero muy mal económicamente. Entonces dice, bueno, voy a poner en primer lugar a Dios, porque dice, probadme ahora en esto y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y dijo, voy a creerle a Dios, porque el diezmar y el darle a Dios no es una obligación, es una invitación a la fe, a creer que Dios te puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? No es una obligación, es una invitación a la fe. Hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y les viene. Es la Biblia. Y dice, bueno, lo voy a hacer. Entonces habla con su esposa y le dice, lo vamos a hacer, pero no vamos a tener para pagar la luz. Tenemos que pagar la luz. Pero le dice, pero pagamos la luz y vamos a seguir mal. Nosotros necesitamos la bendición de Dios. ¿Saben qué hicieron? Decidieron diezmar. Decidieron diezmar. Y estaba complicado, él tiene un buen trabajo y demás, pero malas decisiones económicas. Malas decisiones económicas, los llevó. Tienen un buen sueldo, pero malas decisiones económicas. Irse de vacaciones cuando no se ponen de vacaciones, comprar cosas, zapatillas cuando no hay que comprar cosas. Pero ahora quieren ordenar su vida, porque llegaron al módulo 1 y vieron que se puede ordenar y necesitamos vivir una vida ordenada. Entonces llega, dan el diezmo, bien, va a comenzar un tiempo nuevo. El otro día cae un policía, no, ese de la luz, de PEC, cae. Y él vive en un condominio donde viven varias personas, él alquila ahí. Decimos, venimos a cortar la luz. A mí se comienzan a cortar la luz, ¿no? Comienzan a cortar la luz a un vecino, al vecino de él, del otro lado. Cuando le van a cortar a él, pasa algo. Y no le cortan a él, van a cortar al otro vecino. Pero cuando le van a cortar a él, aparece un vecino. Dice, no le cortes. No le cortes a ellos, no les cortes a ellos. Ellos van a pagar. No, señor, no pagaron. Yo tengo que cortarles porque ese es mi trabajo. De verdad te van a pagar. Ellos por vergüenza estaban detrás de la cortina. Porque es una situación vergonzosa, ¿sí o no, hermano? Entonces estaban detrás y le dice esta chica, así digo el nombre, ¿quién es ese tipo que está defendiéndonos? Ni idea, debe ser vecino. Y dice que le dice el tipo con el policía, está bien, que pague. Y se fue. Le cortaron a todos los del condominio, menos a ellos. Porque apareció un tigre y dijo, no le cortes a ellos porque ellos van a pagar. El problema es que ellos dicen, no tengo para pagar. Y dice, y encima nos acabamos de trazar 2 meses de alquiler. Y claro, esas Jordan no se iban a pagar solas. ¿Era el alquiler o las Jordan? Y dice, no. Y viene el próximo mes, ¿qué va? No vas a dar el diezmo, ¿no? Es que yo le voy a creer a quién, a Dios. Así que dio el diezmo. Estaban sin luz, pero con luz por fe, ¿no? No tenía explicación, estaban adeudando. Pero dice que les llega un mail. Les llega un mail del Banco Galicia. Dice, hola, nos comunicamos con usted, pero le queremos decir que hace un tiempo nosotros le estábamos cobrando el impuesto al papel por el tema de la factura, pero nosotros nunca le dimos a usted la factura por papel, entonces tenemos que hacerle un retorno del papel, que en este tiempo, del impuesto al papel que se pagaba para que usted... bueno, dejo pasar, dice papel, cuando hace el papel. Sí. Así que esto puede tardar entre 30 y 60 días, pero bueno, esté atento. No pasaron ni 2 semanas que le entra un dinero a la cuenta y eran más de 1 millón de pesos, hermano. El número es exacto para que pagaran el alquiler y se pusieran al día con todo lo que estaban fuera. Y me dice, pastor, no lo puedo creer. Crean las promesas de Dios. Las promesas de Dios están en el sí y en el amén para que Dios sea gloria. Alguien hubiese aplaudido a Dios en este lugar. Créale a Dios. Dios, ahí no me glorifiqué yo, no se glorificó la iglesia. ¿Quién se glorificó? Dios lo hizo, cree en mí. Porque Dios respalda la fe de sus hijos. Crea la palabra. Que viene una situación así, hasta el día de hoy se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Quién es el que está?
¿Quién es el que está interfiriendo para que no le cortaran la luz? No saben quién fue. Era un ángel de Dios. Porque dice la Biblia que Dios enviará a sus ángeles. Qué increíble es cuando tienes promesa de Dios. Dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa, como estuve con Moisés, como estuve con Josué. Estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Dice, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Hoy, usted sabe que usted lo está persiguiendo la buena suerte. Se lo traduje. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, entonces usted está diciendo, mañana me va a ir bien. Y pasado, mejor. Porque yo sé lo que creo. Ahora, hay que aprender a vivir con la promesa y con el desierto. Hay que aprender a convivir con la promesa y con los días difíciles. Porque en 1 Samuel, no lo busque, capítulo 16. Dios unge a David. Dios unge a David y le da una promesa. Y la promesa sería que él sería el rey de Israel. Y sonaba extraordinario, sonaba fantástico. Era un muchacho joven, adolescente, que era pastor de ovejas, pero incluso un poco más oscuro, aún así también era la vida de David. Y llega Samuel y llama a sus hermanos, pero no los llaman a él, llaman a todos sus hermanos, llaman a Eliab, llaman a Sama, llaman a todos, pero a él no los llaman. Y dice con Samuel, dice, pero ¿no tienes otro de tus hijos? Y le dice, sí, tengo uno, cierto, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero siempre hay una promesa esperando por alguien que no es tenido por cuenta con nadie, que no es tenido en cuenta por nadie. Había una promesa que aunque su padre no se acordaba, había una promesa que sí sabía su nombre. Y dice que lo llaman a David y Dios le dice, este será el rey de Israel. Y eso es impresionante. Cuando recibes una palabra de me va a ir bien, Dios me va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando volvemos a casa ahora, cuando toca enfrentarnos con el lunes, porque David llega al bosque nuevamente. Tiene una promesa, pero el bosque no había cambiado. El desierto no había cambiado. Es que muchas veces las promesas no harán que tu realidad cambie, sino que las promesas hacen y buscan que tú cambies. Que tú cambies tu manera de hablar. Que tú cambies tu manera de vivir. Porque David se encuentra con la misma realidad. Y es allí donde nosotros muchos abandonamos la promesa porque no aprendemos a convivir en el desierto con la promesa. Y es cierto que dos cosas no deben de ocupar un mismo espacio, pero hay que aprender a vivir y ser fiel en los tiempos de escasez como en los tiempos de abundancia, en los tiempos de salud como en los tiempos de enfermedad, por amor a Dios y por la fe en una promesa. Ahora David se encuentra con una realidad demasiado difícil para el tamaño de promesa que tiene. Y a veces el problema que tú tienes es el tamaño de promesa que tienes. Porque el tamaño de promesa que has decidido creer es un tamaño grande que vos decís, ¿cómo Dios lo hará? Y a veces vos decís, ¿cómo? Y David, Dios no le dijo que le iba a ir bien. Dios no le dijo que mañana el sol saldría. No, le dijo, será rey de Israel. Y quizás tú no vienes por la promesa de buscar que mañana te vaya bien. Tú quieres ver tu casa transformada. Porque capaz mañana te va bien, pero ¿qué de tus hijos? Porque capaz mañana te va bien, pero ¿qué de pasado mañana? David estaba con una situación y a veces nosotros vivimos con pequeños maná, pero cuando tenemos una promesa grande, es así que hay que aprender a convivir días largos, días oscuros, días difíciles. Se encuentra David en medio de esto. Dice, ok, tengo una promesa, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo llegará? Y comienzan un montón de situaciones. ¿Sabes por qué te digo que comienzan un montón de situaciones? Aunque la Biblia no lo dice. Porque yo he estado allí, esperando por un milagro que parece que no va a llegar. Esperando por cambios que parece que nunca van a suceder. Pero creyendo. Y los días nos cambian. Las ovejas siguen siendo las mismas. El pasto sigue siendo los mismos. Los lobos rapaces siguen dando vueltas por allí. Y no cambia, pero sigo creyendo.
Sigo creyendo, el desgaste es terrible. El desgaste es algo que vos decís, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ahí estaba. Y el problema es que grandes promesas necesitan de grandes caracteres. Grandes promesas necesitan de grandes caracteres para poder sostenerlas, porque no todos los corazones pueden sostener el peso de una promesa. Porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero cuando tú tomas la decisión por encima de lo que sientes. Porque David era un hombre que podía enojarse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir aquí? Y podría quedarse y mirar por otro lado y dejar de lugar, porque dice, fíjese esto, él le da la promesa, ¿no? Le dice que va a ser rey de Israel. Pero si yo hubiese sido David, no me hubiese vuelto pensando que iba a ser rey de Israel. ¿Sabe qué me hubiese vuelto pensando? Al campo donde cuidaba las ovejas. ¿Cómo mi padre se va a olvidar de mí? ¿Cómo no me van a tener en cuenta? ¿Qué tengo que hacer para que me valoren? ¿Qué tengo que hacer para que de repente me pongan? Si tanto me subestiman, ¿pero por qué no me llamaron? Pero allí estaba con una promesa y él tenía que decidir qué ver. Él tenía que decidir qué creer. Y a veces te encuentras con un montón de situaciones que es justo y válido pensar, analizar. Pero si te pones a pensar y analizar, la promesa se comienza a morir. Porque el dolor comienza a invadir. Porque el resentimiento comienza a llegar. Porque el deseo de venganza nos comienza a quitar el propósito. Y David decide tomar una decisión y elegir la promesa y sobreponer la promesa. Estoy harto de los leones. Estoy harto de estos lobos que vienen pero es mi realidad y capaz está, es decir, yo estoy diciendo que Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, pero pastor, estoy harto del arroz. Estoy harto de vivir esto con lo poco. Estoy harto de todo el tiempo el mate cocido. Estoy harto de que el mate sea el almuerzo. Estoy harto de que el mate sea la merienda, que sea la cena. Estoy cansado. Pero benditos hombres y mujeres que saben y dicen: joven fui y envejecido, mas no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Que Dios ciertamente y a su hora Él proveerá y nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Pero a veces nos toca convivir. Pero ¿qué pasa con la promesa? ¿La vivamos o la pagamos? Porque David dice: esta promesa me ha sostenido, esta promesa me ha vivificado. Es que el desierto venía a pagar el propósito. Dijo el diablo: voy a poner todas mis fichas. Voy a poner todas mis fichas en ese bosque. Voy a poner todas mis fichas en esos leones. Voy a poner todas mis fichas en esos lobos que lo destruyan a David. Voy a poner todas mis fichas que no lo valoren. Voy a poner todas mis fichas que lo miren y lo rechacen. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Voy a poner todas mis promesas para que Él no deje de creer. Voy a poner todas mis promesas para que Él siga creyendo. Porque ciertamente el que prometió llegará el día en el que Él cumplirá. El diablo amenaza, pero Dios da promesas. La muerte nunca llama, pero Dios siempre toca la puerta. Hay promesas que hoy te están tocando la puerta, retómalas. David dice: no, ¿hasta cuándo? Y claro, había cuestiones que decían: no, pero ya llega el palacio, ya llega la corona. ¿Y mi corona dónde está? Porque estoy harto siempre de las mismas ovejas. ¿Hasta cuándo voy a seguir soñando los mismos sueños? Cerati cantaba una canción que decía: no quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, pero hace 1000 años vengo soñando lo mismo y no llega. El problema es que todo el tiempo claudicas con el miedo y con la promesa. Todo el tiempo claudicas con el miedo y con la promesa. Claudicas con la incredulidad y con la fe. Pero mantén firme una cosa, dice: mantén firme una decisión y sobre tu camino resplandecerá Jehová. Y David toma una decisión y se hace muy poca mención del tiempo de David. Pero ¿sabe qué? Allí comenzaron a suceder milagros extraordinarios. Porque quien tiene promesa ve milagros extraordinarios. Que no significan que es el final, significa: estoy preparando el camino para tu más grande victoria. Ese es el mensaje probablemente para alguien. Lo que estaba pareciendo tu más grande derrota, hoy quiero profetizarte, será tu más grande victoria en el nombre de Jesús. No por el poder de la retórica, no por el poder de lo que puedo decir, por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Es que la promesa, lo primero que te va a llevar a vencer, no va a ser los bosques, no van a ser los Goliat. Lo primero que te llevará a vencer la promesa son aquellos gigantes invisibles.
que cuando llega la promesa vienen adquiridos con la promesa. No lo verás, no lo alcanzarás. Por eso hay mucha gente que nunca llega el día del cumplimiento. Dios le dijo, vas a ser rey. Pero ¿por qué llegó a ser rey? ¿Por qué llegó a vencer un gigante que medía 2 metros? ¿Por qué venció? Porque sabía vencer a los invisibles. No podrás vencer nunca a los gigantes reales si hoy no comienzas a vencer a los gigantes invisibles. Y el problema es que los gigantes invisibles se han hecho cada vez más grandes. Y quiero decirte algo, esos gigantes invisibles no existen. Solo están en tu miedo, solo están en tu imaginación. Pero lo que sí existe es una promesa de Dios que dice, vencerás. Tú y tu casa recibirán el galardón. Tú y tu casa verán la mano de Dios. Yo los voy a asiar con mi mano derecha. Eso sí tengo. Pero los gigantes invisibles que te vienen a decir, no, ya hace tiempo estás aquí y no ves la mano de Dios. Me decía el pastor Mario, creo, hijo, que es un tiempo para predicar de las promesas, porque estamos viviendo tiempos de promesas cumplidas. Pero durante 6 años que hemos vivido este tiempo, no se crea que todo ha sido una cuestión de feliz cumple, Dios lo hará. A veces estamos en medio del lamento, en el medio de la tristeza, pero no hemos cambiado el Dios lo hará. A veces con mayor fe, a veces con tristeza. A veces la fe se dicen con la mayor fe y a veces se dicen con el mayor desánimo. Pero nunca deje de decirlo. Nunca deje de decirlo, que el que ha comenzado la buena obra en usted será fiel en completarla. Nunca deje de decir que Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y lo que Él ha comenzado lo terminará. David tiene que luchar consigo mismo. Y el gran enemigo que tiene la promesa no es el diablo, es usted. El gran enemigo que tiene la promesa no es el diablo. Los dones de Dios, dice su palabra, son irrevocables. No se puede tocar. Pero el diablo sí quiere tocar tu fe. Y créeme que así como la semilla necesita de la tierra, así la promesa necesita de tu fe. Y cuando el diablo toca tu fe, cuando el diablo toca tus emociones y tus emociones tocan tus convicciones, comienzas a postergar los días de victoria. Comienzas a postergar los días de triunfo. ¿Qué tal te digo si hoy estás un día más cerca del día del triunfo para tu casa? Le dijo, bien has visto, y ahora la palabra se acelera hacia el fin. ¿Qué te diría si hoy yo te dijera que la promesa se acelera hacia el final del proceso, hacia el final de los tiempos difíciles? Porque David se encontraba allí con un montón de justificativos para mirar, pero decidió mirar la promesa. David podría haber sido fatalista, victimista. Una de las cosas que más me molesta a mí es esto de la victimización, ¿no? ¿Por qué no sirve de nada ser víctima? Lo que sí sirve es creerle a Dios. Y no he visto a alguien que le crea a Dios con actitud víctima. ¿Y sabe qué? David tuvo que tomar decisiones. Tomó decisiones. Recibió la promesa, volvió a su realidad, pero sostuvo la promesa. Volvió a las ovejas, volvió al desierto, volvió al anonimato, volvió al lugar donde nadie le importa nada, pero dijo, yo tengo una promesa. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tiene? Una promesa. No sé cuál será, pero y si no la tiene, búsquela con urgencia. La promesa llega y el proceso con ella. Es que toda tierra prometida tiene su desierto. Toda tierra prometida tiene su desierto. Y lo que vivirás ahora va a ser mucho más grande de lo que has vivido, David. Pero David dice, no, yo voy a creerle a Dios. Aunque las cosas se pongan más bravas aún, ¿voy a creerle a quién? Mire, hermano, yo no sé qué sucederá con el país. Yo no sé si el dólar va a subir, va a bajar, si la inflación seguirá subiendo, bajará. Yo no sé si este país va a terminar de resucitar o si va a terminar de morir.
pero yo lo que sí sé es que mi Redentor vive. Y mientras Él esté a la diestra del Dios Padre, a mi casa no le va a faltar. Mientras Él esté a la diestra del Dios Padre, yo y mi casa estaremos bien. Porque dice su palabra que ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra. Nosotros estamos seguros y tranquilos porque sabemos quién guarda de nosotros. No importa el contexto, importa mi promesa. Vaya, escriba la promesa. Yo siempre cuento, mi abuela Emma tenía un problema, ¿no? Tenía un problema en su rodilla, en su corazón. Le costaba caminar y el desafío más grande que ella tenía al despertarse, mi abuela Emma, la mamá de mi papá, era ir al baño. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella tenía su cama y en su cama se acostaba, pero para sentarse para levantarse el primer paso que daba era sentarse en la cama. O sea, estaba acostada, se ponía de costado y se sentaba en la cama. Y frente a ella en la cama tenía un versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando se levantaba de ahí, el ropero iba hacia el pasillo de la puerta, lento, agarrándose. Tenía un cartel que decía: vamos, Emma, tú puedes. Y cuando iba por el pasillo tenía otro cartel que decía: Emma, lo estás logrando. Pero cuando llegaba al baño, al espejo decía un cartel: Dios es fiel. Dios es fiel. Y hermano, quiero decir, póngase recordatorio, todos los recordatorios posibles, para que no se olvide que el que cumplió fue Dios. Dios cumplirá con usted y su casa. Vamos, denle fuerte aplauso a Dios. Ayúdenme a predicar. El gigante no fue el milagro. El milagro fue que no perdió la promesa. Todos creen que el milagro fue que David tirara al gigante. No, si vos supiese lo que yo vencí, si vos supiese lo que soporté, esto no es nada. Por eso cuando se encuentra con Saúl le dice: así como Dios ya me ha librado de los leones, me librará de las manos de este filisteo. Todo el mundo dijeron: no, es que mi promoción no estuvo aquí, estuvo allá. Mi promoción no estuvo al tirar el gigante. Mi promoción estuvo que cuando los días eran malos yo sostenía una promesa. Que cuando los días eran difíciles yo seguía diciendo: Dios lo va a hacer. Cuando había veces que no había dinero, Dios decía: Dios proveerá. Ese es el milagro, hermano. El milagro más grande que hoy usted puede vivir. Es decir, voy a creer esperanza contra esperanza, porque Dios cumplirá su palabra. A su nombre. Y alguien que tiene promesa, todo lo que venga a su mano prosperará. Él no agarró 2 piedras, él agarró, no sé qué lo que eran unos misiles, no sé, de Donald Trump, esas cosas que agarró. Cuando tú tienes promesas, utilizarás lo poco y lo poco se transformará en mucho. Tú tienes promesas. Y David dijo: ok, ¿cómo puedes vencer a un gigante así? Es que he vencido gigantes mucho más grandes en mi corazón. Este hombre me quiere robar lo que el diablo ya no me pudo robar. Es que escuche, el diablo puede robarte una casa, pero nunca podrá robarte un hogar. Incluso el diablo podrá robarte la felicidad, pero nunca podrá robarte el gozo. Incluso el diablo te puede haber robado el pasado, pero nunca podrá robarte un futuro en las manos de Dios. Nunca podrá hacerlo. Y cuando estaba ahí, David dijo: no, este hombre ya no me puede robar. Este gigante, si ustedes vivieran con el león que me enfrenté, si ustedes vieran, y se presentó. Te presentarás ante tus imposibles, no con tus fuerzas, con una promesa. Te enfrentarás este año, estos meses que quedan, a los días difíciles, pero con una promesa. ¿Y sabes qué? Verás la mano de Dios. El milagro, todo el mundo creía que era tirar el gigante. El milagro era sostener la promesa. Porque el gigante se cayó y todo el mundo dijo: wow, la promesa se va. Todavía no. Porque el gigante cayó y David no es que fue para el palacio a vivir, sino que más persecución se levantó. Y es allí donde dice: ok, sostendrás nuevamente la promesa de David. Porque es cansador. El pueblo de Dios 40 años en el desierto.
donde parecía que sí, que no. Moisés, todo el mundo habla de los 40 años en el desierto, pero usted no sabe que 40 años antes Moisés ya había sido exiliado en el desierto. ¿Cómo era el desierto? ¿Alguien se acuerda el nombre del desierto de Moisés? Madián, ¿no? Y 40 años allí sostener la promesa. No importa cuánto dure, importa sostener la promesa. Y como nuestro pastor nos enseña, aunque pareciera que Dios se demora en el tiempo, Él no llega tarde. Él no llega tarde. Un día estaba David tranquilo con Saúl y dice que Saúl fue tomado por un espíritu y lanzó una lanza sobre él a querer matarlo. Era un hombre bipolar, era un hombre con muchísimos problemas. Dice, pero ¿por qué me toca vivir esto ridículo? Y capaz está viviendo algo ridículo, un cuento chino. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Nos pasó algo ridículo esta semana, ¿no? Un cuento chino nos pasó. No me dejan. Pero confiemos en la promesa. Dios nos guarda. Lo cuento a la tarde, si quiere venga. Quizás hoy no necesito decirle que Dios lo hará, porque usted lo sabe. Pero sí necesito algo que le está costando. Decirle, sostenga la promesa. Sostenga la promesa. Porque ciertamente tus ojos verán la bondad de Dios. Ciertamente tus hijos verán que Dios ha sido fiel. Ciertamente. ¿Con qué caos vienen tus hijos hoy a la escuela bíblica? Pero ¿con qué bendición estarán dentro de 5 años, 2 años, 1 año? Diciendo, wow, lo que era mi casa, lo que era. Ayer escuchaba a Emi hablar y decir, mi casa ayer ganó Belgrano y no sabíamos qué hacer. Hacía 20 años no nos pasaba. En un momento lo veo Emi y estaba Emi mirando. Tenía que predicar ayer y estaba perdido. Claro, no caía. No sabía cómo. Está desconcertado. No es cierto. Ayer predicaba él y decía, mi casa era un desastre. Mi casa era un desastre, mi padre esto, pero ahora mi padre es un hombre de Dios. Y mientras mucho tiempo parecía que era imposible que mi padre, que mi casa orara, adorara a Dios, ayer estábamos agradeciéndole a Dios porque Dios es el Señor de mi casa. Sostuvieron una promesa. Sostenga su promesa y lo que le parece ser imposible, usted verá ver lo posible. A su familia, a sus hijos, su salud, su economía, sus gigantes caerse, porque para Dios no hay nada. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy. Levanta sus manos al cielo, dígalo. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía. Vas a celebrar, vas a cantar con victoria porque Dios te da la victoria. Aquello que parecía ser mi muerte, el Señor. Aquellos que quieren ver el cumplimiento de la promesa, aquellos que no quieren soltar la promesa por más que el desierto sea difícil, vamos, vení al altar. Vamos, vení al altar como una muestra diciendo, Señor, todavía creo en tu promesa. Todavía sé que puedes hacerlo.